Vamos a dar inicio a este séptimo video sobre el diseño de un sistema solar fotovoltaico. En este en particular vamos a calcular el inversor de voltaje. Este es nuestro diagrama bloques. Ya vimos cómo calcular la energía requerida por el sistema. A partir de esa energía determinamos cuántos paneles solares eran necesarios. También determinamos qué tipo de baterías y cómo conectarlas con una autonomía de 5 días. Y la energía que generan los paneles solares es llevada al banco de baterías a través de un controlador de carga en PPT. Entonces nos queda pendiente de este diagrama a bloques calcular el inversor. ¿Qué es y para qué? Es lo que vamos a ver a continuación. En esta pantalla podemos ver el principio de funcionamiento del inversor. Tiene una entrada que es un voltaje continuo, un voltaje de corriente directa, a partir del cual nos proporciona un voltaje de corriente alterna. Aquí vemos en esta gráfica dos formas de onda, que por cierto la tomamos de esta página web. Aquí está el link. La línea azul representa una onda senoidal pura y la línea naranja una onda senoidal modificada. Siempre vamos a buscar que sea de onda senoidal pura. Son más caros, pero pueden ser empleados con cualquier dispositivo eléctrico o electrónico que tengamos en nuestro domicilio. Si compráramos un inversor de onda modificada, de onda senoidal modificada, sería más barato, pero su uso está limitado a iluminación principalmente. Hay muchos tipos de inversores. Vamos a mostrar algunos de ellos. En este caso vemos un tipo de inversor en el cual no existe un banco de batería. La energía generada por los paneles solares es transmitida directamente a la red eléctrica. Estos inversores podemos ver 4, probablemente es porque uno solo es incapaz de manejar toda la potencia generada por los paneles. Lo interesante es que de alguna manera aquí se encuentran en paralelo y deben ser capaces de sincronizar su forma de onda a la salida. Este es otro tipo de inversor. Aquí sí tenemos un banco de baterías y las fuentes de energía son 3: paneles solares, una red eléctrica o un generador eléctrico. Lo que podemos ver aquí es que no existe controlador de carga. Probablemente se encuentre dentro del mismo inversor. Aquí tenemos otro controlador de carga. En este caso, el inversor toma la energía del banco de batería, pero no lo carga. Vemos que la batería es cargada a través de estas 3 fuentes. Y aquí tenemos un cuarto inversor. A partir de la sola imagen es imposible determinar sus capacidades o sus características, como se parece mucho a este otro. Entonces sí es importante investigar bien qué es lo que tiene adentro y ver si es lo que necesitamos, porque pudiera ser un inversor muy completo, pero que tenga características que no vamos a necesitar, pero que sí vamos a pagar. Para el sistema solar fotovoltaico que hemos venido diseñando, necesitamos el inversor más sencillo. En primer lugar, necesitamos saber cuál es el voltaje de entrada. En nuestro caso, hemos diseñado el banco de baterías para que funcione a 24 volts. Entonces el voltaje de entrada al inversor serían 24 volts en corriente directa. Y la salida sería 120 volts corriente alterna. Y también necesitamos conocer la potencia del inversor, la cual determinamos a partir de las cargas que hay en el sistema con motor y de las cargas sin motor. La primera la multiplicamos por 3 y la segunda por 1.5. Y la suma nos dice o nos permite saber cuál es la potencia requerida por nuestro inversor.
Este es un criterio de diseño. Existen algunas publicaciones que recomiendan que multipliquemos las cargas con motor por un valor entre 5 y 7. Es lo que nos dicen. Este criterio de multiplicarlo por 3 lo hemos tomado de un paper que hemos mencionado múltiples veces a lo largo de toda esta serie de videos. Y básicamente son estos dos valores para considerar un sobredimensionamiento por pérdidas y también un margen por la corriente de arranque que existe en los motores. Aquí tenemos una ecuación que nos da un ejemplo gráfico que hemos tomado de esta dirección web. Como podemos ver en esta gráfica, nos muestra una línea del tiempo y la cantidad de corriente que demanda un motor. Vemos que al principio, cuando está apagado, la corriente del motor es 0, pero inmediatamente cuando lo encendemos, la corriente del motor es muy alta, llega a un punto máximo y después desciende a su valor nominal o el valor de operación y se mantiene fijo en este valor. Aquí lo que hay que tomar en consideración son estos picos de corriente que se presentan por un periodo de tiempo pequeño, corto, pero existen. Y si no tenemos en consideración estos valores, nuestro inversor se va a dañar tarde o temprano. Entonces, un criterio es definir un valor de 3 como sobredimensionamiento para este tipo de cargas con motor. Aquí tenemos una tabla a partir de la cual podemos saber la potencia requerida por las cargas que tiene el motor. En este caso tenemos un refrigerador, una licuadora, un extractor, un procesador de alimentos. Y las cargas sin motor serían 6 lámparas, ¿sí?, que nos dan 180 watts. Por lo tanto, sustituyendo valores, lo que nos da un valor de 8598 watts. Aquí tenemos un inversor de voltaje con una capacidad de 10.000 watts, que es suficiente para lo que necesitamos. Bueno, pero ¿qué opciones tenemos? ¿Qué más podríamos hacer en lugar de comprar directamente este inversor de voltaje? Si comparamos esta tabla y esta tabla de acá, vamos a ver prácticamente los mismos valores, solamente unas diferencias en este cuadro que se encuentra aquí y en el valor de potencia. La energía sigue siendo la misma. Lo que estamos diciendo en esta tablita y que se puede hacer en la calculadora es marcar con una X aquellas cargas que no se estarán usando simultáneamente, de tal forma que no demanden corriente al mismo tiempo. Esto nos permite tener una estimación menor de la potencia necesaria y en consecuencia podemos adquirir un equipo más pequeño y más barato. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos a la hora de hacer esta selección. Tiene que ser real. Por ejemplo, aquí de mi tablita, nosotros podemos ver que el equipo con mayor potencia es la licuadora. Son 1380 watts. Entonces, lo que yo estoy diciendo al dejar este valor en blanco y tachar los demás, es decir, que cuando yo use la licuadora, todos los demás dispositivos van a estar apagados. Todos. De tal forma que la única demanda de corriente que exista en el sistema sea debido a la licuadora. Si yo no cumplo con esta condición, entonces mi sistema
probablemente va a fallar, porque va a circular una mayor corriente que la que yo estoy calculando aquí. Ahora, si otro ejemplo sería, este es solamente un ejemplo, porque yo pudiera decir, bueno, voy a dejar el refrigerador siempre prendido y la licuadora. Entonces, el valor de potencia requerido sería mayor y dejaría las otras cargas fuera. Entonces aquí se pueden hacer con múltiples combinaciones, pero que sean realistas para tener una menor potencia. Si hacemos lo que he mencionado, vemos que la potencia requerida serían 1380 watts, que son los de la licuadora solamente. Y con este esquema, pues la potencia de nuestro inversor serían de 4140 watts en lugar de 8598. La energía no cambia porque yo voy a seguir haciendo uso de todos estos aparatos, no simultáneamente, pero sí la misma cantidad de días y horas a lo largo de una semana. La energía de todos modos se requiere, pero no simultáneamente. Es lo que estamos diciendo aquí. La otra opción sería simple y sencillamente dividir las cargas y tener dos inversores de menor capacidad, por dar un ejemplo. ¿Sí? Aquí los vemos. Bueno, aquí tenemos en la pantalla del lado derecho nuestra calculadora. En la sección de calcular inversor, lo que hace es simple y sencillamente copiar los datos que tenemos más arriba de estas dos tablas. ¿Sí? Nos da los 2776 watts de carga con motor y 180 watts las cargas sin motor. Aquí tenemos nuestros factores de ajuste, 1.5 para las cargas sin motor y 3 para las cargas con motor. Ahora yo puedo determinar aquí cualquier valor, yo pudiera ponerle 5, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues simple y sencillamente la potencia que necesitamos es mayor. Si lo dejo en 3, sería 8598, que es lo que habíamos calculado en el ejemplo que vimos en la presentación. Entonces aquí ya no, el voltaje de entrada lo toma de los datos más arriba, el voltaje de salida, la potencia, nos calcula la potencia y calcula la corriente pues, en base a la potencia y al voltaje de entrada y lo mismo a la salida. Bueno, esto sería todo. Que tengan muy buen día. Hasta luego.